Nuestro país, polémica sigue generando la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de retirar temporalmente el monumento al general Baquedano. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, harta contingencia ahí, estamos en contacto con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Andrés? Acá desplegado en los Andes, apoyando a nuestros candidatos a alcaldes, constituyentes y gobernador regional. Así que con mucha fuerza y desplegado en terreno de campaña. Sí, ayer usted dijo: le pido al gobierno pantalones para defender el patrimonio de Chile. ¿Qué significa el concepto de pantalones? Bueno, yo pido que acá el gobierno entienda que acá la incivilidad no puede derrotar a lo que ha sido parte del patrimonio histórico de nuestro país. Pareciera que los manifestantes desconocen quién fue el general Baquedano. El general Baquedano no solamente tuvo una activa participación en la Guerra del Pacífico, sino que fue aclamado en su entrada a Santiago y fue requerido además para poder hacerse cargo justamente de un gobierno provisional después de la caída del gobierno Balmaceda. Es un hombre que unió a los chilenos y ciertamente acá vemos cómo la violencia finalmente se impone. Acá necesitamos un gobierno que tenga capacidad de poder restablecer el Estado de Derecho, un gobierno que tenga pantalones para justamente impedir que la incivilidad finalmente termine derrotando al sentido común. Y eso es lo que yo lamento. Acá el homenaje y la estatua a Baquedano es un símbolo, es un signo también de lo que ha sido nuestra historia, es un signo de lo que ha sido nuestro patrimonio histórico, es lo que nos une como nación. Y esto mismo yo lo digo respecto a la Araucanía. Acá hace falta necesariamente tener capacidad, voluntad, pantalones para poder enfrentar el momento que hoy día se vive. Pareciera que finalmente se cede permanentemente ante la violencia. Y yo le pido al gobierno que entienda claramente que acá hay ciertos signos que no podemos dejar pasar, tal como ocurre con el general Baquedano, ocurre también con las más de 120 tomas que hoy día tenemos en la región de la Araucanía y donde pareciera finalmente que tenemos un Estado en la Araucanía completamente ausente. Yo pido efectivamente que acá el gobierno entienda que el restablecimiento del Estado de Derecho es fundamental. ¿Usted cree que, dos preguntas en una, senador, se justifica? Algunos parlamentarios de su sector pedían la salida de la ministra de las Culturas, siendo que no tiene mucha relación el ministerio con el Consejo de Monumentos Nacionales. Y lo segundo, ¿cómo lo haría usted? En el fondo, ¿cómo? Porque al final uno ve, muchos han leído esto como una señal de debilidad del Estado, que el gobierno sencillamente entregó Plaza Italia. ¿Cuál sería la fórmula acá? ¿Sencillamente mano dura? ¿El copamiento? ¿Cómo lo vería usted? Porque no es tan sencillo. A ver, tal como ocurrió con el monumento a Prat, que tiene unas diferencias. El monumento a Prat efectivamente es una cripta donde están nuestros héroes nacionales. Acá lo que hizo en su momento la Armada es que estableció finalmente un cuidado especial respecto del monumento a Prat en Valparaíso. Lo que uno señala claramente es que el derecho a manifestarse legítimamente es legítimo y es sagrado, particularmente cuando esa movilización es pacífica. Pero acá estamos frente a una obstrucción permanente del derecho de muchos chilenos a movilizarse finalmente por la Plaza Italia. Y ahí yo quiero señalar lo siguiente, que acá frente a la pugna, aquellos que intentan impedir la libre circulación de los chilenos, ciertamente acá tenemos que tener un Estado que tenga la capacidad de garantizar los derechos de todos y cada uno de los chilenos. Y por tanto, yo pido claramente que aquellos que ejerzan acciones de violencia finalmente sean sancionados como corresponde. Acá pareciera que finalmente se perdió la capacidad de asombro en Chile. Cualquiera se toma un predio en la Araucanía. Tenemos el caso de Juan Barrios, que finalmente es quemado al interior de su camión. Y acá no pasa nada, no hay acción del Estado. Acá la democracia requiere defenderse, el Estado de Derecho requiere también defenderse. Y nosotros hemos dicho, la tolerancia, por supuesto, tiene un límite. La tolerancia siempre es un principio rector, esencial en democracia, pero también tiene un límite respecto de los intolerantes. Y acá pareciera que hay una especie de fascismo que se está instalando respecto a algunos grupos de izquierda, que finalmente pareciera que tuviesen el derecho
a finalmente destruir la propiedad pública y privada y prácticamente tenemos completa impunidad. Yo espero que el gobierno entienda que uno de los temas fundamentales es hacerse cargo de la debilidad que hoy día tiene el Estado y que hoy día lo están aprovechando los grupos de narcotraficantes que se están tomando todas y cada una de nuestras poblaciones, donde además tenemos poca colaboración por parte del Congreso Nacional para sacar adelante herramientas para el Estado, el sistema integrado de inteligencia, la ley de control de armas, y mientras tanto vemos cómo niños como el niño del Tavo u otros infantes son muertos por delincuentes a mansalva. Por eso yo creo que acá se requiere, de una vez por todas, liderazgo. Y yo pido que el gobierno tenga esa capacidad de liderazgo para entender claramente que se puede siempre convivir en democracia, en respeto a las ideas diversas, pero lo que no se puede es tener impunidad respecto de aquellos que cometen delitos contra la propiedad pública y privada. Senador, usted subrayaba el concepto de liderazgo. Hoy se cumplieron 3 años del gobierno del presidente Piñera. En este tema, en el tema de seguridad, usted mencionaba y ha puesto otros temas como la Araucanía. ¿Ha faltado liderazgo el presidente Piñera? Yo espero que el presidente entienda que nos queda un año de gobierno. Y yo quiero emplazar al presidente para que el liderazgo se ejerza con fuerza para sacar adelante la reforma previsional y la reforma a la salud. Que seamos capaces de tener reformas estructurales que constituyan el legado del gobierno del presidente Piñera. Y para eso se requiere conversación, diálogo, insistencia, pero también se requiere tener la capacidad para insistir en el paquete de proyectos sobre reformas que nos permitan entregarle más herramientas al Estado. Entre esas herramientas, el sistema integrado de inteligencia, la ley de control de armas, la especialización de las policías, por supuesto, dotar a Carabineros de las herramientas necesarias para poder cumplir con su labor. Y yo aprovecho de rendirle un homenaje a los 60.000 hombres y mujeres que laboran en Carabineros hoy día con muy pocas herramientas, por supuesto, con una reestructuración de Carabineros, donde el principio de probidad y transparencia sea piedra angular, donde haya también educación en derechos humanos, pero donde claramente se requiere que haya voluntad del Estado, porque acá se requiere también, Andrés, voluntad política, y esa voluntad política se transmite en el liderazgo. Quiere decir que acá no se va a permitir que hechos como la destrucción de la propiedad pública y privada queden en completa impunidad como ocurrió hasta ahora. Sí, senador, porque le insisto a la pregunta, en el fondo, claro, son reformas importantes que se requieren, para algunos refundación, para otros reformulación de Carabineros, cuántas medidas, proyectos de todo tipo, pero eso va a demorar en el corto plazo. ¿Qué se hace en Plaza Italia, en el fondo? ¿Cuál cree que debe usted ser el camino? Claro, el concepto de liderazgo del presidente, pero en la práctica. En algún tiempo, hace algunos meses, se actuó por el tema del copamiento. Recordemos qué terminó el copamiento, lamentablemente, el caso que conocimos, el caso Pío Nono, el 2 de octubre del año pasado. ¿Qué sucede? ¿Qué se debe hacer en la práctica? Eso es lo que le pregunto. Primero, nadie justifica la violencia de ninguno de los actores, pero ciertamente acá lo que no puede ocurrir es una capitulación del Estado de Chile y del régimen democrático, sacar finalmente el monumento a Baquedano. Yo quiero decirle al presidente que no haga capitular a nuestra democracia, porque el monumento a Baquedano es un símbolo de nuestra historia y es símbolo también del patrimonio cultural e histórico de Chile. Finalmente, sacar a Baquedano de la Plaza Italia significa entregarse, y donde la violencia finalmente se impone ante la democracia, la capacidad de entendernos, sobre el respeto a los que pensamos distintos. Pareciera que un grupo de fascistas que está copando Plaza Italia, porque esos son un grupo de fascistas que creen tener la verdad respecto de para dónde camine Chile, finalmente se terminan imponiendo. Acá se requiere un Estado que tenga la capacidad finalmente de dar todas las herramientas para que todos se movilicen, pero no para destruir nuestros signos patrios. Eso creo que sin lugar a dudas está fuera de contexto. Senador Francisco Chaguán, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego.